Hola amigos, esto es La Biblioteca, yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar de Asterix. Hoy tengo un video súper especial, así que quédate a verlo entero porque hay de todo. Tengo un testimonio de Goscinny, el autor de Asterix, hablando sobre su vida acá en Argentina. Tengo un video de un crítico de cómics francés admitiendo que las similitudes que hay de Asterix con Patoruzú. Y tengo también, fui a la casa de Goscinny acá en Buenos Aires y te voy a mostrar cómo está hoy la casa de Goscinny. O sea que hay de todo, no te podés perder un segundo de este video, así que quédate hasta el final. Y al final vamos a tener la encuesta para un próximo video. Así que, de verdad, nunca te digo esto, hoy tenés que verlo porque es un videazo. Y obviamente te agradezco un montón por ver mis videos. Si te gusta, por favor dale un like, suscríbete, dale a la campanita. Si podés colaborar, abajo dejo el alias de Mercado Pago para que puedas colaborar. En las redes en Instagram soy lucasrizzo.ar. Y bueno, no demoramos más, vamos al video de hoy. Quizás los que no son súper fan de Asterix no lo tienen por nombre a Goscinny, a René Goscinny, pero bueno, todo el mundo conoce a Asterix, hasta la gente que no lo leyó. Pero en Francia Goscinny es como, no sé, decirte Monet, no sé, Magritte, es como, como no sé, Maupassant, como uno de los artistas más importantes de la cultura francesa. A cualquier francés lo parás por la calle, le preguntás por Goscinny y te va a saber decir quién es. Lo aman tanto que al primer satélite que mandaron al espacio le pusieron Asterix, y en el 2017 a la moneda de 2 euros le cambiaron el prócer que estaba y le pusieron la cara de Asterix. Así que imagínate los fans que son los franceses de Asterix. Y lo que a nosotros nos tendría que llenar de orgullo, que el mayor representante de la historieta francesa se crió acá. Se formó acá en la Argentina, emigró a Buenos Aires en el 28, él tenía 2 años cuando llegó acá y se quedó hasta el 47, o sea, se fue a los 19 años. Toda la crianza de Goscinny fue acá. Además es muy gracioso cuando lo escuches hablar, después voy a poner un video. Era porteño, era una especie de Viggo Mortensen, pero incluso el porteño era como más porteño. Por ejemplo, va a nombrar, por ejemplo, calles de acá y en lugar de decir Rivadavia, decía Rivadavia. Le faltaba hablar con el mate en la mano. De hecho, volvió miles de veces después de que se fue, porque tenía amigos acá del colegio, de la infancia, etcétera, adolescencia, y iba al Little Park. Era súper argento Goscinny. Pero bueno, llega acá a Buenos Aires a los 2 años, y esta es la anécdota que cuenta él, que cuando llegó vio a los granaderos, había todo un desfile con música y todo, y él pensaba que lo estaban recibiendo a él, pero no. Lo que pasa es que cayó un 25 de mayo y era el desfile militar típico de esa época. Y bueno, se crió acá, fue al colegio francés, vivía en Retiro, en la calle Sargento Cabral. Es un pasaje muy lindo. Ahora arrancamos ya, te voy a mostrar las imágenes de la casa donde vivió Goscinny. Si vas por el pasaje es imposible perderte porque hay una placa conmemorativa que puso el gobierno la legislatura del gobierno de la ciudad, conmemorando que ahí vivió una figura súper, ustedes no se dan una idea lo importante que es Goscinny en el mundo del cómic, súper importante. Él vivía, estuve hablando con el portero de ahí, señor súper copado, así que si lo topan seguramente le va a poner onda. Me contó que vivía en el 6º A, vivía casi en la terraza, en el último piso, y al costado, un dato súper curioso que me contó este señor,
que no creo que vaya a ver este video nunca, pero le agradezco toda la información que me dio. Hay una iglesia, había una iglesia que todavía se conserva. Como es patrimonio histórico, no le pudieron cambiar la fachada, pero en esa iglesia actualmente hay una oficina de Disney, que Goscinny era fanático de Disney, pero Disney no estaba en la Argentina en esa época. Muy loco que al lado de la casa de Goscinny haya ahora una oficina de Disney que, bueno, la fachada es igual, pero adentro no tiene nada que ver con la fachada, pero por fuera es hermosa. Y desemboca a una plazoleta que se intentó cambiarle el nombre por René Goscinny, pero bueno, no se pudo, porque justo desemboca, la casa de él desemboca ahí, que se la conoce como Plaza Maipú, pero es parte de la Plaza San Martín. Y después creo que se está tratando de poner una estatua de él enfrente del Liceo Francés o de la Embajada de Francia. Él empezó a dibujar ya de chiquito, dibujó en la revista del colegio, etcétera, etcétera. Y ya el primer link que hay con Dante Quinterno y Paturuzú es que, según lo que dicen gente que trabajó en la revista, gente muy grande hoy, cuenta, creámosle, que Goscinny se presentó a pedir trabajo en la revista, pero era todavía muy joven, fue de a poco depurando su trazo, en esa época no lo tomaron. El padre muere y tenía un tío en Estados Unidos que lo llama, le dice, bueno, venite para acá, porque él estaba tratando de sobrevivir acá en la Argentina, dijo, no, venite para acá, y entonces se fue a Estados Unidos y ahí se contactó con Harvey Kurtzman, uno de los creadores de la revista Mad, y bueno, después de intentar suerte en Estados Unidos, se fue para Francia. Y ahí es donde empezó a desarrollar todos los personajes que conocemos. Sí, por ahí solamente lo asociás a Asterix, pero también escribió Lucky Luke o Lucky Luke. Acá le decimos Lucky Luke, pero es Lucky Luke. También un súper personaje, que ese no lo creó, lo creó Morris, pero bueno, él lo guionó, los guiones eran de Goscinny, también los guiones de Asterix eran de Goscinny, y también creó uno de los personajes que más me gustan a mí de él, que es Is No Good, un visir que quiere ser califa en lugar del califa. Hace poco editaron toda la etapa de Goscinny en 3 tomos, que si no lo leíste te recomiendo leer Is No Good, que obviamente por ahí te habrás dado cuenta que en realidad fonéticamente en inglés es It's Not Good, no es bueno porque el personaje es un villano, quiere matar al califa y quedarse él como califa. Es una genialidad, te recomiendo It's No Good. Pero bueno, volvamos a Asterix. No voy a ser el primero que dice que Asterix está inspirado en Paturuzú, mismo porque siendo un chico él, que durante la década del 30 y 40, Paturuzú acá en Argentina era lo más grande que había, la tirada era enorme, no había chico en Buenos Aires y el resto de Argentina que no leyeran Paturuzú, y vamos a ver cómo Goscinny era fanático de Paturuzú. Hay un montón de detalles, esto de que era súper fuerte y que tenía este amigo muy parecido a Upa, que tiene los pantalones, van a ver, pantalones celeste y blanco, no por Argentina, sino porque Goscinny era hincha de Racing, entonces le puso a Obelix los pantalones de la academia, y se llama Obelix por el obelisco de Buenos Aires. Ellos tienen fuerza sobrehumana porque toman una poción mágica, y recordemos que Paturuzú viene de los egipcios, la familia de Paturuzú, de los Paturuzek, que ellos tenían esa fuerza sobrenatural porque también habían tomado una poción mágica que le daba la superfuerza. Y para reforzar esto de que era fanático de Dante Quinterno, el personaje anterior que había hecho Goscinny,
Era un papá, era un indio también, que era súper fuerte, bonachón, que tenía a un colega, un amigo, su mejor amigo, era en este caso era un francés, no era un porteño, era un francés, que era un pillo, un estafador, un miedoso, bueno, todas las características de Isidoro. Y también tenía una madre que fumaba pipa, etcétera, etcétera. Y un papá, es el mejor dato, un papá está tomado de la revista Patoruzú, no las correrías, sino la revista, que dicen que el seudónimo que utilizaba Dante Quinterno para escribir en Patoruzú era un papá. O sea que tomó el nombre un papá para este personaje. O sea que más evidencias de que era fanático de Dante Quinterno y Patoruzú no puede haber. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos franceses. Ahora vamos a escuchar a un historiador de cómic francés que también avala esta teoría. Et là, j'ai des témoignages directs de son frère aîné ou de ses amis du Collegio de Buenos Aires. Il était un lecteur fervent de Patoruzú, de Dante Quinterno, et qui est une des grandes bandes dessinées mondiales. On sait que Dante Quinterno a été courtisé par Walt Disney. Et en fait, Goscinny arrive en 1928 en Argentine. C'est juste l'année de la naissance de Patoruzú. Et donc, quand il a 10 ans ou 12 ans, c'est sa lecture de tous les jours. Dans les deux personnages de Patoruzú, il y a notamment un protagoniste qui s'appelle Upa. Et Upa, c'est une espèce de gros enfant, bonhomme, qui fait des gaffes et qui ressemble vraiment au moral comme au physique à Obélix. Et d'ailleurs, dans le catalogue de l'exposition, on montre une vignette d'Astérix qui est directement inspirée d'une autre vignette de Patoruzú. Donc, même si c'est pas du plagiat, c'est plutôt de l'ordre de la réminiscence, c'est évident qu'il y a des liens entre ces deux bandes dessinées, et d'ailleurs pas seulement scénaristiques, également graphiques, mais ça c'est pour une autre raison, c'est que Quinterno est influencé par Walt Disney. También es el autor del Pequeño Nicolás, que la hija de Goscinny confirmó que la fachada del colegio al cual asiste el Pequeño Nicolás está tomado del colegio al cual Goscinny iba acá en Buenos Aires. Y el hecho histórico, les cuento un poquito a Asterix cómo nació. Bueno, él trataba, él se hizo súper popular a medida que iban pasando los años, pero él necesitaba dibujar y crear personajes para vivir. Entonces, por ejemplo, el personaje de Lucky Luke, o Lucky Luke, lo creó para el mercado norteamericano, porque él le había quedado el contacto de la gente de la revista Mad, y por eso crea este cowboy. Y un papá también lo pone en la frontera de Estados Unidos con Quebec. Eran personajes que él trataba de vender. Como no lo pudo vender a Lucky Luke en Estados Unidos, pues lo editó en Francia y le fue súper bien. Se hicieron películas, hay una con Terence Hill. Y bueno, para hacer Asterix se juntó con Uderzo y empezaron a pensar qué periodo de la historia de Francia podían utilizar, porque bueno, este era un personaje pensado para el mercado francés. Entonces eligieron un momento muy emblemático de la cultura francesa, que es en el momento en que Julio César, todos sabemos que se fue expandiendo por toda Europa, y hubo una aldea que no la podía derrotar, no podía conquistarla, que en la vida real, en el hecho histórico, Alesia se llamaba, acá no, pero bueno, la historia es muy similar. Los galos vienen de los celtas. El ejército romano era muy organizado, era como muy profesional. En cambio, los galos eran medio salvajes, eran súper, no eran organizados, no seguían ningún protocolo de batalla. Entonces, cuando los romanos iban a una batalla, de repente le venían galos por todos lados, era muy difícil vencerlos. Y además, al igual que en Asterix, tomaban algo que
alucinógeno, no se sabe bien qué era lo que tomaban, pero le daba un efecto tipo la cocaína, en los cuales iban a la batalla y no sentían dolor, entonces podían luchar y al otro día se enteraban si les faltaba un brazo, si estaban todos rotos, porque tomaban eso que les daba el druida, como, bueno, no eran tan sangrientas las batallas de Asterix, pero más o menos la idea era esa. Y entonces Julio César lo que dijo, bueno, vamos a acercarlos y les vamos a impedir que se abastezcan, etcétera, etcétera. Entonces lo cercaron con troncos de roble. Y bueno, pero después se enteraron que venía un ejército de galos de otras comarcas, de otros lados. Entonces lo que hicieron es, estaba la aldea, por fuera del perímetro, y crearon un perímetro por fuera de ese perímetro, y ellos se quedaban en el medio de esos dos perímetros para luchar con los galos de adentro y los galos de afuera. Entonces Goscinny tomó todo ese hecho para retratarlo en Asterix. Bueno, la historia cuenta que después perdieron. Esta batalla se dio en el 52 a.C. La historieta de Asterix transcurre en el 50 a.C. El héroe galo en la vida real se llamaba Vercingetorix, que en los cómics se parecen mucho a él y por eso todos los personajes terminan en X por este héroe, y en uno de los cómics aparece la hija de este personaje. Y otra de las dificultades que tenían los romanos es que los romanos tenían unas espaditas muy cortitas, mientras que los galos tenían unas espadas muy largas, entonces era difícil acercarse a los galos, por eso trataban de reducirles el espacio para poder pelear y que los galos no podían blandir sus espadas. Era, bueno, fue muy icónica estas batallas entre galos y romanos, entonces bueno, tomaron este periodo histórico, pero obviando el momento de la derrota, se sitúan básicamente en la primera etapa donde los romanos no lo podían vencer. Y la revista tiene un montón de homenajes, esto lo había planteado en un principio Goscinny, después de la muerte de Goscinny siguieron utilizando este recurso. Por ejemplo, aparecen los Beatles, aparece Aznavour, en la revista donde va en Italia aparece Pavarotti, aparece Kirk Douglas haciendo de gladiador, aparece Schwarzenegger, en el cómic El cielo se nos viene encima, como una especie de Superman, aparece Berlusconi, aparece Brigitte Bardot, aparece el gordo y el flaco, bueno, aparecen un montón de personajes como guiños a personajes que en la actualidad eran famosos, porque parte del humor se daba por los nombres o por estos pequeños chistes internos. También en otro episodio aparece John Connery, pero bueno, está bueno mientras uno la lee tratar de también verle las caras a ver si uno distingue cuáles son los personajes. Bueno, y Goscinny muere en el 77, la revista sigue saliendo, con Uderzo siguió sacándola, se retira en el 2013, pero la revista sigue saliendo. Hace poco salió un número nuevo y está por salir otro. Ya el personaje es tan icónico que no va a dejar de salir nunca. Y también se hicieron películas animadas en las cuales Goscinny estuvo presente en diferentes roles. También se hicieron películas con personas, fueron muy famosas las donde Gerard Depardieu hacía de Obelix, hay una donde Roberto Benigni hace de César. Claramente es uno de los personajes más emblemáticos de la cultura francesa y tiene que ser un orgullo para nosotros que se crió acá en la Argentina, que se inspiró, porque no es que robó nada, él se inspiró en Paturuzú porque era lo que leía, como cualquiera se puede inspirar en cualquier cosa que uno leyó de joven. Él, al haberse criado acá en Buenos Aires, se crió con todas cosas argentinas. De hecho, ahora vamos a escuchar un audio de Goscinny en Francia que le preguntan por su vida acá en Buenos Aires y vamos a ver, habla un perfecto francés porque él iba a un colegio bilingüe, o sea que hacía las mismas materias en castellano y en francés. De vacaciones, para él, las vacaciones, él las hacía poner en Francia, iba a Francia de visita, pues la familia había quedado allá, pero también vacacionaba en Mar del Plata, vacacionaba en Córdoba, iba a La Falda, y como les dije, él volvía todo el tiempo acá a Argentina para visitar gente
les dije, al Little Park, que quedaba a 10 cuadras más o menos de la casa de él. O sea que más Sargento, ahora lo van a escuchar hablar, más Sargento, las palabras que son nuestras, de nuestra cultura, no las pronuncia como un francés, sino las pronuncia como un porteño. Y también va a contar cosas, para él lo normal era todo lo que tenía que ver con Argentina. Le resultaba vistoso y muy simpático todo lo francés, porque lo visitaba. Después, bueno, se fue a vivir allá. Pero para él lo normal era lo argentino. Así que bueno, los invito a escucharlo a Goscinny hablando sobre su vida acá en Buenos Aires. Argentine, pourquoi et comment? Oh ben là, on ne m'a pas demandé mon avis puisque j'avais 2 ans quand je suis parti. Eh bien, mon père travaillait à Buenos Aires, il avait trouvé un travail là-bas. Mon père aimait beaucoup voyager. Et nous sommes partis donc à Buenos Aires et j'ai vécu toute ma vie d'enfant là-bas. Mon père avait des congés tous les 3 ans et nous revenions en France, passer 6 mois, et j'allais dans un collège français. Alors ce qui était comique, si vous voulez, et c'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France. Chez nous, on parlait français, j'allais dans un collège français, je faisais des études françaises, mais pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres, tout ça c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes, la Pampa, ça c'était banal. Par contre la Corrèze, un jour j'irai visiter la Corrèze. Les noms des rues de Paris pour moi avaient une poésie extraordinaire qui pour moi, les rues devaient s'appeler Rivadavia, Florida, Alvear. Ça, c'était des noms de rues normales. C'était ça. La façon de se nourrir, la façon de s'amuser, ce qui était normal, c'était de mettre des culottes de cheval, des bottes et de monter à cheval. Ça, c'était une chose normale. Et on trouvait un gaucho était une chose tout à fait normale pour moi. C'est quand je suis revenu en France après la guerre que j'ai appris que Chiou 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 Chiou, c'est le cri que partout s'exclament les gauchos. Là, j'étais un peu surpris parce que de mon temps, là-bas, si un gaucho avait dit Chiou 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 Chiou, il aurait été trucidé sur l'heure, bien entendu. Mais c'était normal, j'avais des amis qui étaient des gauchos, je montais sur des chevaux, des chevaux de là-bas qui étaient assez nerveux et tout, et il y avait ce mélange. Et puis, malheureusement, mon père est mort, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé à travailler, par nécessité, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui était une usine de caoutchouc. Et je travaillais comme employé aux écritures, j'étais sous aide de l'assistant de l'aide comptable. Et c'est là où on voit que un petit grain de sable, quand il est suffisamment stupide, peut foutre en l'air la meilleure des comptabilités. C'était terrible, ça n'allait pas. Et puis, moi, j'avais toujours envie de faire rire les gens. J'avais envie de faire ce métier. Et vous puis. dessiniez déjà? Oh oui, tout le temps, je dessinais. Vous savez, tous les gens qui font le métier que je fais disent, moi, j'ai commencé en dessinant dans les marges de mes cahiers. Et c'est vrai, et c'est dommage qu'on n'ait pas inversé. On aurait dû mettre en marge ce que nous faisions à l'école et nous laisser la page pour faire le petit dessin, parce que c'est grâce à ça que nous avons pu vivre par la suite. Bueno, ahora vamos con la encuesta para un próximo video. Antes te agradezco un montón por haber visto el video. Si te gustó, por favor, denle un like. Si podés ayudar a que este canal siga todas las semanas, abajo dejo el alias de Mercado Pago. En las redes soy lucasrizo.ar, en Instagram. Y bueno, para una encuesta, para un próximo video, ¿qué te parece? Que hagamos un video sobre Lucky Luke o Lucky Luck, o hacer otro video que tampoco es argentino, pero nosotros lo incorporamos a nuestra cultura también, que sería un video sobre Condorito. Déjamelo en los comentarios, entre los que estén suscritos y estén colaborando con el canal. Vamos a ir por ahí en un próximo video. Y bueno, y como te digo siempre, nos vemos en la próxima.